Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arregada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre la postura del presidente López Obrador frente a personajes que han cometido agresiones contra mujeres. En esta ocasión, por el caso de Pedro Salmerón, nombrado embajador de México en Panamá. Después, con Leopoldo Maldonado, vamos a hablar de la violencia contra periodistas en México. Sigue subiendo el número. La lista se sigue incrementando de periodistas asesinados en México. Y para finalizar con Ivonne Olvera vamos a examinar las cifras de feminicidios en el país. El 2021 ha sido el año más violento. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. No es la primera vez que el presidente López Obrador considera que las denuncias de hostigamiento o abuso sexual en contra de algún integrante de su partido candidato a un cargo son parte de un golpeteo político contra su movimiento. Ya lo habíamos visto en el caso de Félix Salgado Macedonio, cuando fue precandidato al gobierno de Guerrero, y ahora con el nombramiento de Pedro Salmerón para ser embajador de México en Panamá. Vaya tema en donde pues no solamente está el tema ya nacional, sino que ya al parecer se convirtió en una polémica internacional con nuestro vecino, bueno, no es vecino, pero nuestro país cercano como es Panamá. Denise Dresser, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mario Arriagada, ¿cómo estás, Mario? Muy bien, gracias, Leo. Buenas noches. Hola, Denise, Pablo. Pablo Magluf, ¿cómo estás, Pablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Bueno, Denise, el día de hoy el presidente habló en su conferencia mañanera rechazando pues las acusaciones en contra de Salmerón, diciendo que no hay acusaciones serias, acusaciones legales, jurídicas, y llamó a evitar los tribunales de la Santa Inquisición. Y bueno, pues yo le pregunto a Torquemada Dresser si es así lo que está pasando. Es broma, desde luego, Denise. Venga. Para empezar, no soy Torquemada, sí soy defensora de los derechos de las mujeres y los derechos de los ciudadanos en cualquier circunstancia en la que esos derechos se vean amenazados. Y más aún en este caso, porque el presidente y la Cuarta Transformación presumen su superioridad moral, pero creo que el caso de Pedro Salmerón es una excepción moral. Junto con el de Félix Salgado Macedonio, esas excepciones que el presidente hace a su cartilla moral y que siempre acaban afectando de manera negativa a las mujeres de este país. El presidente hoy en la mañanera sobre el caso de Salmerón volvió a mentir. Dice que no hay evidencia, que no hay denuncias formales. Hay mucha evidencia. Hay relatos, hay testimonios, hay incluso una denuncia formal ante una universidad y eso equivale a una denuncia formal, aunque no sea ante un tribunal. Para el presidente todo es golpeteo político, como lo dijiste, todo es producto de conservadoras, mujeres itamitas que quieren desprestigiar a su gobierno. Perdón que te interrumpa ahí, Denise, porque tú escribiste tu artículo del lunes en el periódico Reforma precisamente sobre el modus operandi del abuso sexual que realizaba el entonces profesor Pedro Salmerón en el ITAM. Creo que vale la pena que lo compartas con la audiencia. Y quiero recalcar algo en lo cual el presidente miente también. Dice que las denuncias son solo de mujeres del ITAM. Sí. Eso es falso. Las denuncias han venido de militantes de Morena, de estudiantes de la UNAM. Estamos viendo un patrón y un patrón que el presidente decide ignorar y volver a un acosador embajador, con todo el costo político que eso entraña. ¿Qué hacía Pedro Salmerón?
toqueteaba a las chicas a las que invitaba a un bar después de hacer un recorrido por museos como parte de la calificación. Él no llegaba a la parte de los museos, llegaba a la parte del bar, la bebida y la toqueteada. Ese profesor de historia que le hacía comentarios soeces a sus alumnas y las invitaba a un hotel. Ese hombre que en una posición de autoridad persiguió a una de las chicas al metro e intentó besarla. O sea, Salmerón es un caso de tantos, de hombres que acosan a las mujeres porque pueden. Pueden enviarles mensajes lascivos por las redes sociales, pueden huir de una institución, como fue el caso de Salmerón, que al saber que se había presentado una denuncia formal, simplemente renunció para evitar la investigación y la sanción, perdiendo 15 años de antigüedad, perdiendo su pensión, perdiendo sus derechos laborales. Puede hacer esto y después ser nombrado embajador, porque aún después del movimiento Me Too, el círculo político del presidente lo protege, las feministas del partido de Morena callan. López Obrador ahora lo va a premiar con un puesto diplomático. En México sigue siendo posible que un acosador sea impune y que sea embajador. Insisto, para la 4T, Pedro Salmerón es una excepción moral. Y el presidente miente de manera reiterada en la mañanera, insistiendo en que no hay evidencia suficiente y que aunque la hubiera, sería necesaria una denuncia en un MP. En mi segunda intervención hablaré de cómo es la justicia para las mujeres en este país, y el presidente al insistir en eso desconoce el martirio que significa ir a presentar una denuncia de acoso sexual ante un ministerio público. Muy bien. Que entraña la revictimización, que no te crean, etcétera. Y aún suponiendo que hoy las víctimas, que por cierto ya no quieren hablar porque denunciar hoy ante el MP sería enfrentarte al presidente de tu país y al gobierno de tu país. Suponiendo que lo hicieran, el presidente se escudaría diciendo, pues todo es golpeteo político, porque en el caso de Salgado Macedonio sí había denuncias formales ante un juez y aún así fueron desestimadas esas acusaciones y hoy cogobierna en Guerrero de manera impune. Así es. Pablo Magluf, ¿cómo ves toda esta historia de Pedro Salmerón? Por cierto, creo que lo hemos entrevistado acá, yo nunca sabía esta historia, pero bueno, pues sí es un historiador reconocido, es amigo del presidente, creo que es más bien amigo de su esposa, pero bueno, pues ahí está todo lo que nos revela Denise de este hombre que utilizaba su poder para pues acosar, hostigar a sus alumnas. Bueno, Leo, mira, yo creo que si esta historia entraña una lección dentro de muchas, es una lección al electorado mexicano sobre la simulación y las banderas que ciertos grupos políticos pueden empuñar, pueden de la manera más falsaria ondear. La Cuarta Transformación se disfrazó de feminista con la venia de no pocas feministas prominentes que no advirtieron, me parece, que detrás se escondía precisamente lo contrario, un movimiento conservador que daba amplio beneplácito al machismo sistemático. Me parece que de eso ya hay suficiente prueba y no podría haber una refutación. Pero aquí lo que me preocupa es el uso indiscriminado de consignas y eslóganes huecos que siguen haciendo los políticos, particularmente desde que se pusieron de moda las políticas de la identidad en Estados Unidos, en Europa menos, porque me parece que los electores en Europa son un poco más cautos, pero en Estados Unidos y en México
ya se parece abusar de este tipo de eslóganes como gabinete paritario, el gobierno más feminista de la historia, que en el fondo no quieren decir nada y muy por el contrario incluso sirven de subterfugio para cualquier grupo siniestro que quiera llegar al poder. No quiero decir que esas consignas no tengan valor intrínseco, ¿eh? Ojo, lo que quiero decir es que son fácilmente abusables, pueden utilizarse como engañabobos, y me parece que de aquí en adelante, a partir de la experiencia de la cuarta transformación, el elector debe ser más cauto con este tipo de banderas que son muy fáciles de proferir y de pronunciar, pero que pueden estar en el fondo totalmente vacías. Muy bien. Esa sería mi primera aproximación. Muy bien, Pablo, pero a ver, lo cierto, Mario, es que efectivamente este es el primer presidente con un gabinete paritario y lo ha tratado de vender así, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir nada. Ese es justamente mi punto. Bueno, sí, exacto. O sea, ¿de qué queda? A ver, Mario, ¿de qué sirve tener un gabinete paritario si por otro lado defiendes a Salgado Macedonio, a Salmerón? ¿No? Es más, no me quiero imaginar cómo estarán las mujeres ahí adentro del gabinete, pero en fin. No, pues ciertamente sirve de algo, pero para otra cosa que no tiene que ver con esta. Tiene que ver con un retraso histórico que había en nombramientos de puestos altos y techos de cristal que había que ir rompiendo, y solo con una acción afirmativa como la paridad se puede ir logrando. Pero bueno, es una ley que se tiene que obedecer en ciertos puestos, y en otros puestos, bueno, el presidente ha hecho lo propio, pero eso no quiere decir que no le esté quedando a deber a otras causas feministas de las que ya hemos hablado mucho. Y quiero solamente, creo que esto tiene un lado político, un lado diplomático y por supuesto el más dramático, que es el lado de género. Sobre el lado de género ya Denise lo ha apuntado muy bien, no abundo mucho más, estoy de acuerdo con ella. Solo digo que las universidades son espacios muy delicados en los cuales este tipo de asuntos tienen los canales apropiados en cada una de ellas. Hay universidades que no los tienen aún, deberían tener sus protocolos, pero entiendo que el ITAM sí los tiene. Entonces, las denuncias que ahí se han hecho, yo creo que porque es de conocimiento público, deberían considerarse como denuncias de facto. No todo se tiene que judicializar. Yo no estoy seguro que el presidente mismo quiera que se judicialicen todas las denuncias que ocurren en estos espacios. Yo mismo prefiero que siempre haya el espacio dentro de la universidad primero, antes de la judicialización. Claro. Pero por eso se debe respetar que esas denuncias que ocurren en esos espacios seguros en las universidades se tomen muy en serio, incluyendo a los actores políticos externos a esa universidad. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente, al decir hasta que no denuncien judicialmente, es no entender cómo funcionan las estructuras de poder y dónde se esconde el acoso generalmente en espacios universitarios. Pero hay otro lado, Leo, que es el diplomático. Ha habido muchos nombramientos en este periodo que no son necesariamente los nombramientos de gente que esté en el Servicio Exterior Mexicano de carrera, que son nombramientos políticos, que se valen y están reglamentados, ¿no? Sí se pueden hacer este tipo de nombramientos. Sin embargo, hay consideraciones que se deben hacer cuando se hacen estos nombramientos. La ley del Servicio Exterior Mexicano explicita claramente que el puesto de embajador es un puesto eminentemente político y de representación del Estado mexicano. Por lo tanto, la reputación es un factor que debería considerarse central, fundamental, en cualquier nombramiento. Entonces, por eso no me sorprende que la canciller de Panamá haya dicho, con la discreción que le toca a cualquier canciller, que ya hizo saber su posición al Estado mexicano sobre este nombramiento polémico. No nos ha dicho qué, pero seguramente pues, es un extrañamiento a que esa sea la propuesta, sobre todo porque es una canciller mujer que ha tenido una política y un discurso feminista dentro de su propia cancillería y hacia el exterior. Entonces no creo que vaya a ser fácil que acepten a alguien con las denuncias de acoso tan acumuladas y que muestran un patrón, como insiste Denise, como el embajador de México. ¿Qué va a decir Panamá? ¿Por qué los odiamos así? Y la reputación de México queda en juego con los panameños incluidos. Totalmente. ¿No? Y este es en el caso más dramático. Esta evaluación se debe hacer también con los otros nombramientos, con el de Claudia Pavlovich, etcétera, en otros lugares que se dieron simultáneamente.
en el cual muchos, en efecto, son, pues, ¿cómo describirlos? O amistades directas de la familia presidencial y de la esposa Beatriz, de la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller en particular, o aliados políticos que por unas razones u otras han pedido unas embajadas en alguna negociación política. De nuevo, eso no es incorrecto, es solo que creo que esta serie de nombramientos, incluyendo la de Salmerón, y quizá sobre todo por la de Salmerón, tenemos que hacernos la pregunta del servicio exterior mexicano que queremos para el futuro, el que hemos tenido, el que queremos construir hacia adelante, y cómo asegurarnos que ese servicio que es tan responsable y tan profesional siga siendo premiado y mantenido con la misma calidad en los puestos y en los nombramientos que ha tenido en el pasado. Sí, bueno, hijo, yo tengo muchas cosas que decir, pero les voy a pasar a ustedes el balón, pero de verdad qué vergüenza con los panameños. Al parecer sí han demostrado cierto rechazo, porque hasta ahorita que estamos grabando el programa no sabemos qué hay en esa respuesta de Panamá, de Nice, pero bueno, si hubiera algo bueno, ya lo hubiera dicho el presidente, ¿no? El presidente en la mañanera aludió a la carta, dijo que no conocía su contenido, pero al mismo tiempo dijo que cómo es que se estaban erigiendo estos tribunales en contra de Pedro Salmerón, que era pura politiquería. El presidente también ya se erigió en un tribunal, como es de los suyos, ya lo encontró inocente. La cercanía personal de Salmerón con él y con su esposa se ha vuelto un certificado de impunidad. Y quisiera recordarle a él, a la audiencia, que el caso no es nuevo, las denuncias no surgen ahora, las denuncias vienen de hace más de 2 años, cuando Salmerón me retó a debatir al programa de Carmen Aristegui porque rechazaba las acusaciones. Yo llegué acompañada de alumnas del ITAM que fueron a dar la cara, a confrontar a quien las había acosado. Él no llegó. Y desde hace 2 años esas acusaciones han estado ahí. Salen a relucir porque el presidente, tomando una decisión, creo que de muy poco juicio y que revela que lealtad mata cualquier otro criterio, nombra a alguien que tiene un largo historial tras de sí. Y no puede decir que desconoce las acusaciones. Están ahí no solo en las redes sociales, y yo misma he enviado a personas muy cercanas al presidente los testimonios, las denuncias, los audios, y no porque sean alumnas del ITAM, sino porque son mujeres de México a las cuales el presidente está decidiendo sacrificar en aras de apoyar a alguien con una trayectoria muy cuestionable, con una mala fama pública y que nos va a crear un conflicto diplomático. O sea, hay pruebas, o sea, hay audios, es lo que, más allá de lo que dicen las chicas, las muchachas, ¿hay audios? A ver, hay un video de él bailando alcoholizado en un bar tratando de tocar a una de las chicas. Ok. A ver, Leo, el que tú me preguntes, pero hay evidencia. No, es que como no, si no. La palabra... Yo le creo a las muchachas, yo les creo, pero no sabía que aparte hay otro tipo de evidencia. Ese es mi punto. A ver, ¿qué nos enseñó el movimiento Me Too, Leo? A ti y a todos los hombres. Que hay que creerles a las mujeres. Sí, hay que creerles. ¿Ustedes piensan que en este momento una chica de 22 años se jugaría su reputación y estaría dispuesta a vivir con la notoriedad y la estigmatización de todas las huestes de la 4T simplemente por hacerse famosa? No entender todas las lecciones del Me Too. No. Yo quiero ser muy claro, Denise. Yo sí les creo. Lo que me causa sorpresa, porque no lo sabía, es que había otro tipo de pruebas. Ese era mi único apunte. A ver, y esto ha llevado, tu incredulidad ha sido compartida por feministas de toda la vida, como Malú Mitcher, que hace 2 años tuiteaba, el testimonio de la víctima es fundamental.
Hay 2 sentencias de la Suprema Corte donde el testimonio de la víctima en un caso de acoso sexual lo creo a pies de juntilla. Fundamental. Lo creo a pies de juntillas. Yo les creo completamente. He aprendido. Créeme que no estoy en esa tesitura. Lo único me sorprendió, para que quede claro, me sorprendió que había otro tipo de pruebas. Eso yo no lo había leído, no lo había visto en la prensa. Bueno, a ver, quienes están dispuestos a darle el pase a Salmerón, ya sea en el Senado, en la Cuarta Transformación, el presidente mismo, feministas como Malu Micher, ignoran las penurias del sistema judicial. Cuando dicen, no, vayan y denuncien, ignoran el contexto de impunidad del 98% de los delitos denunciados en este país. Si el MP no puede recabar pruebas y encontrar culpables en caso de homicidios, ¿ustedes creen que lo van a hacer en casos de acoso sexual en universidades? Se ignoran todos estos que están defendiendo a Salmerón y que exigen la denuncia legal, el martirio de ser mujer y presentar una denuncia en el Ministerio Público, el viacrucis de la revictimización, el que no te crean, el estar empezando tu vida y que la notoriedad te la arruine, el que no haya procuración de justicia con perspectiva de género. Y ojalá invites a este programa a Leticia Bonifaz, a Melissa Ayala, a Sofía Charbel, a abogadas que le enseñarían a este país lo que tiene que cambiar para que a las mujeres se les juzgue de otra manera. Déjame preguntarte, si no los testimonios de las estudiantes, ¿sí lo dieron a esta instancia del ITAM? O sea, ¿iba tan avanzada esa investigación que ya habían testificado, digamos, frente a este órgano del ITAM? A ver, Pedro Salmerón se fue, renunció para evitar la investigación. Ok, entonces no hubo investigación. Que nadie que nadie se haga bolas. Aquí hay algo muy claro, la investigación prosiguió, a pesar de que él se había ido. La investigación continuó y lo encontró culpable. Él ahora ha denunciado al ITAM, ha exigido vía el INAI que se le entregue todo, cuando él lo que quiere son los nombres de las víctimas. Y quiere los nombres de las víctimas para sacarlas a la luz y que el presidente las nombre en la mañanera y las acuse de ser mentirosas. O sea, imagínense denunciar ahora públicamente, ser la víctima hoy pública de Pedro Salmerón, cuando el hombre denunciado es amigo del presidente, ha sido protegido una y otra vez, saltado de institución a institución, protegido por el presidente. La exigencia de una denuncia formal, legal, en ese contexto, cuando no hay procedimientos justos para las mujeres, cuando el presidente de México, desde el púlpito más poderoso del país, dice, yo no les creo, la exigencia de una denuncia formal es un atajo vil, es una coartada burda. Y Salgado Macedonio la usó y por eso ahí sigue impune gobernando con su hija en Guerrero. Ese caso debería ser el precedente de por qué incluso las denuncias formales y legales para la 4T y para este presidente no valen nada. A ver, entonces, Pablo, para recapitular, hay testimonios de las mujeres, hay otro tipo de pruebas, el ITAM hizo una investigación y lo encontró culpable a Pedro Salmerón. Para que quede claro, que ahí está, que hay elementos contundentes para decir que este hombre es un abusador de mujeres. Pablo. Ahora bien, más allá del caso de Salmerón, quiero ser muy cuidadoso en enfatizar eso. Más allá de Salmerón, yo entiendo muy bien el agravio que señala Denise, donde la presunción de inocencia es utilizada por los poderosos como escudo de impunidad. Pero ahí hay un falso dilema. Ese es un gravísimo problema del sistema judicial mexicano que no podemos tolerar. Y sí, en efecto,
hay que creerle a una víctima o posible víctima, aislarla, protegerla y realizar una investigación. Pero que eso no signifique echar por la borda la presunción de inocencia como principio jurídico general, porque eso también es muy peligroso. No digo que Denise esté sugiriendo eso, pero hay que tener mucho cuidado porque la presunción de inocencia es uno de los máximos logros de la civilización occidental, sin la cual nos iríamos atrás 500 años, así de sencillo. Entonces, pero a ver, para que quede claro, tú el día de hoy, Pablo, dices que Salmerón es inocente hasta que no se lo compruebe lo contrario. Legalmente, claro que es inocente, pero estoy de acuerdo con Denise en que hay que creerle a las víctimas, en que no tiene la reputación para ocupar un cargo público, sobre todo diplomático, haciendo alusión al argumento de Mario, y de que se tiene que investigar a fondo. Pero eso para nada, yo aquí puedo sentarme a decir que es culpable legalmente. Y creo que es muy importante defender el principio de la presunción de inocencia. Pero legalmente, efectivamente, es inocente hasta que no se lo compruebe lo contrario. Y lo que tú dices, pero no se merece, a pesar de eso, ser embajador de México en Panamá. Pero esa es una cuestión de reputación pública, es una cuestión que se puede discutir en otros ángulos. A ver, Denise, rápido para que entre también Mario. A ver, perdón, yo defiendo la presunción de inocencia, tan es así que defendía a Florence Cassés, defendía que dejaran libre a Florence Cassés por la violación de la presunción de inocencia y la violación del debido proceso. Pero en estos casos de acoso sexual, junto a la presunción de inocencia, existe algo que se llama la presunción de verdad de las víctimas. Y si vamos a irnos se tiene que comprobar legalmente la acusación, ¿podrían explicarme por qué es que el presidente anunció ayer que en la mañanera él va a exhibir públicamente a quienes han sido acusados de delitos contra la ciudadanía? Pues mal. Él también está violando ahí la presunción de inocencia. Por supuesto. Parecería que la presunción de inocencia se aplica solamente para sus amigos y la presunción de culpabilidad para todos los demás que declara culpables en la mañanera. Entonces, por favor, no me salgan con eso de la presunción de inocencia cuando se usa selectivamente, en este caso, e históricamente. Por cierto, y también en este caso existen tantas denuncias y una investigación terminada. Por cierto, también está el caso de Jaime Bonilla, ¿no? Con este asesinato de Lourdes Maldonado, perdón, siempre me confundo, es Lourdes Maldonado, donde el presidente dice, hay que hacer la investigación, el señor es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Entonces sí juega mucho con eso el presidente, desde luego, absolutamente. Mario, ¿es inocente? Y deberíamos hablar de ese juego. No, bueno, el señor está acusado por su comunidad académica y por las mujeres que le dieron el privilegio de ser su profesor durante años y a los cuales les falló. Entonces, de eso, al menos, sí es culpable. Y eso tiene el problema reputacional, que hace que yo creo que no tendría por qué ser embajador. Ahora, lo del presidente Leo, así como dice una cosa, dice otra. Ya lo sabemos en las mañaneras muy seguido. Y también dijo que había sido un despido ideológico en el ITAM. Y después se filtró la carta con la que Salmerón renunció, como bien dice Denise, y él mismo ahí dice, y tendré que reflexionar las cosas sobre mi persona que tendré que reflexionar. Así cierra su carta de renuncia al ITAM voluntaria. Entonces, yo creo que eso mismo pues es un reconocimiento de que él tiene que repensar comportamientos que fueron inadecuados y que lo orillaron a no querer defenderse, porque quizá seguramente sabía que la tenía perdida en el ITAM. Entonces yo creo que la evidencia es suficiente para los que la vemos públicamente, no en términos judiciales, pero sí en los términos que importan para este caso, porque nadie está necesariamente queriendo meter al señor Salmerón a la cárcel. Eso no es lo que se está discutiendo aquí, lo lamento, Pablo. Lo que se está discutiendo aquí es simplemente si está bien o mal su nombramiento como embajador. Y entonces, para eso, pues sí es culpable. Esa es mi opinión.
Pero no estaría mal ya que empezaran a entrar a la cárcel estos abusadores sexuales, y desde luego estoy pensando, por ejemplo, en el señor Andrés Roemer, que está en Israel y se le está buscando y ya tiene procesos abiertos aquí en México, ¿no? Pues no estaría mal, hay causales, ¿no? que pueden acabar en cárcel, sí. No, exacto, no estaría mal, Leo, que estos depredadores sexuales ya también acabaran tras las rejas, ¿no? Sí, pero hay rangos, ya ahí entrando al sistema criminal, yo creo que alguien más podría responder esta pregunta que yo, porque sé que hay rangos que algunos ameritan cárcel y otros no. Entonces, eso sí se tiene que decir de algún modo, pero de nuevo no es lo que estamos discutiendo aquí hoy. Y solo por último, quiero decir que me empezaste preguntando sobre las cuotas y la equidad de género y los nombramientos de mujeres y cómo eso no es suficiente. Y sí, no lo es. Pero en este grupo de nombramientos diplomáticos hay uno que a mí me parece fantástico. Y no es político y no es de amiguismo. Es el de Alicia Bárcena, que va a ser la nueva directora del Instituto Matías Romero, que era la jefa. Sí. Se está despidiendo ahora de más de 10 años exitosísimos en la CEPAL. Sí. Una gran mexicana, un gran cuadro, me da una gran alegría que entre al equipo de la Cancillería. Ahí una mujer a la que se le reconoce el gran trabajo que ha hecho y que se ha destacado, y es un ejemplo para muchas más. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sé que Denise quiere decir algo. Denise, 15 segundos, por favor. Quisiera terminar con que el acoso sexual no debería ser un tema político, ni de los pro 4T contra los anti 4T, ni de adversarios versus acólitos. El tema de fondo es qué tipo de país somos y qué tipo de país queremos ser. El México que veta a acosadores o que los recompensa, el México que le crea a las víctimas o que exporta a los mentirosos para que sean embajadores, el país que presume una política exterior feminista o que la traiciona con Panamá. Ese es el verdadero tema de fondo aquí. Pues ahí está. Vaya tema, caray. Vamos a esperar a ver qué dice Panamá. Igual y Panamá dice aquí no entre el señor y nos quedamos sin embajador por lo que resta del sexenio, porque creo que no le va a gustar nada al presidente López Obrador que rechacen su propuesta allá en el país centroamericano. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Leopoldo Maldonado para hablar de la violencia contra los periodistas en México.